Bueno, nada, en estos días las cosas son distintas, Estamos un poquito tensos en todos lados. Pero en este momento vamos a empezar una mesa muy interesante. Y antes de presentar a nuestros invitados, ya dijimos que el tema, y lo mencionamos en el día de ayer, era esa demanda de la sociedad de reforma del Ministerio Público, de tener un Ministerio Público independiente, un procurador, cabeza del Ministerio Público, también independiente. Y fue precisamente una de las promesas de campaña más importantes del hoy electo presidente Luis Abinader. Pero tenemos que recordar el pasado, y este es un pasado muy reciente, nunca debe olvidarse, sobre todo cuando es ominoso, cuando nos avergüenza a todos, porque ese día todo el país sintió vergüenza. Y creo que fue, como nos dijo nuestra compañera Diana hace un instante, el momento más vergonzoso del Ministerio Público en este pasado gobierno. Veamos. ¿Por qué en el caso más grande de corrupción de nuestro país, la magistrada Miriam Germán continúa sosteniendo reuniones ocultas con el señor Víctor Díaz Rúa? ¿Quién firma eso? No, es anónimo y tenemos la obligación de permanecer con el anonimato. Si el procurador, con su servicio de inteligencia, tenía todas sus informaciones, cuando yo subí a la medida de coerción, debió recusarme. Debe explicar al país cómo ella posee y disfruta de unos bienes que no puede justificar con el sueldo de jueza que percibe y por qué está usando a su hijo de testaferro, colocando a su nombre unos bienes que él no puede justificar, pues se trata de un joven que nunca ha trabajado y que es interdicto declarado legal. Y no es que yo use a mi hijo de testaferro. Y usted ha tenido el mal gusto de decir que es... Ahorita usé el término de con capacidad diferenciada. Usted dice que es un... No, interdicto no, fue otra cosa que dijo. Eso es mentira. Gracias. No conozco a ese señor, no tengo ningún interés, no tengo fortuna personal y de este puesto me voy como salí. Y si usted quiere, si esto fuera de doble vía, habláramos de usted. Mi opinión ha sido una burda agresión, improcedente, premeditada y alevosa para los fines del lugar. Que el Consejo Nacional de la Magistratura debe desestimar todas estas imputaciones irresponsables. Ese día no se nos olvida a ninguno. Nunca, y no se olvidará jamás. Y por eso hemos decidido, por eso y por supuesto, por lo que ustedes como pueblo están exigiendo, y todos nosotros, hacer esta mesa en el día de hoy. Vamos a hablar de nuestra justicia. Jaime Rodríguez, abogado; Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista; Fabián Melo, exfiscal y abogado con un doctorado en argumentación jurídica. Los tres han estado en mesas anteriormente, hemos estado en momentos muy difíciles debatiendo situaciones peligrosas para la democracia, el caso de Brecht, el famoso concurso amañado que intentó hacer el procurador a último minuto y que luego se vio frustrado. Y ahora estamos ante la posibilidad, de una vez por todas, de tener un Ministerio Público independiente y por lo menos la capacidad de exigirlo. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Y vamos a empezar quizás hablando un poquito, haciendo historia de qué es lo que ha fallado hasta este momento. ¿Cómo es que se ha llegado a este descrédito del Ministerio Público en República Dominicana? Don Cristóbal, que es el mayor y está sentado allá lejos, ¿para qué? Enrique Pinti, un famosísimo humorista argentino, lo resumió hablando de la Argentina con una frase muy lacónica: poquito a poco. Aquí llegamos, poquito a poco. Poquito a poco. Y sin darnos cuenta. Permitiendo. Mira, yo pienso que uno de los problemas que más se señalan en relación con la precariedad institucional del Ministerio Público es el que tiene que ver con la incapacidad que ha tenido este órgano del Estado para ejercer de manera efectiva la persecución de la corrupción administrativa. Ese es el gran problema, el macro problema
que se ha instalado en la psiquis, vamos a decir, de la gente que está observando el funcionamiento institucional del país. Y por tanto, cómo esa inacción ha contribuido a el entronizamiento de un sistema de impunidad que al mismo tiempo entonces se convierte en un círculo vicioso. No hay persecución, no hay sanción, no hay adecuada instrumentación de los expedientes y de los casos, y por tanto eso se traduce en un estímulo, en un estímulo, en un estímulo. Y entonces eso nos plantea la pregunta, ¿qué hacer? Pero antes de qué hacer, la causa. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que nosotros vivimos en una sociedad donde la corrupción se produjo una transformación. Es como si se hubiera producido una mutación en la estructura del ADN de la corrupción. Es decir, nosotros pasamos de tener un país con una historia de corrupción que no es que era anecdótica, no, pero no era una cuestión estructural al funcionamiento del Estado y del sistema de partidos. La corrupción se convirtió en una cuestión estructural, necesaria, es decir, condición necesaria del funcionamiento del sistema de partidos y del sistema político y del aparato institucional. Cuando eso se convierte en estructural, entonces necesita la disfuncionalidad de todo el aparato institucional responsable de perseguirla. Porque si el aparato institucional responsable de perseguirla funciona, entonces deja de funcionar en la estructura del sistema lo que le da sustento. Yo soy como los niños chiquitos de 2 y 3 años. ¿Por qué se convirtió en necesaria? Vamos a ver. Si tú te preguntaras una cosa simple, ¿cuánto se gasta en la campaña de un aspirante, no de un aspirante a la presidencia, de un aspirante a ser aspirante a la presidencia de la República? Es decir, de uno que quiere que dentro del partido lo nominen. Y luego, ¿cuánto se gasta? Eso es la ley modificada supuestamente para limitar el gasto. Bueno, pues se gastan cerca de 700 millones de pesos. No para el candidato a la presidencia, para lograr que el partido te nomine. Según la ley, tú puedes invertir hasta cerca de 600, casi 700 millones de pesos. Para ponerte un caso, pero tú bajas hasta el último, ¿cómo se llama? Aspirante a un regidor. Sí. Y es lo mismo, es decir, la política dominicana, y no la política dominicana, la política se enfermó de dinero. Y entonces la idea de democracia, que es la idea de vender mediante la discusión y la deliberación pública una oferta de gobierno a nivel local, a nivel nacional, fue desplazada por una competencia brutal de quien tiene más. No, y sabemos... Entonces eso no solo precisa de la corrupción, eso precisa del crimen organizado. Exacto, eso iba a decir. Eso precisa del crimen organizado. Además. Entonces, es un problema que se complejiza. Entonces se llega para recuperar la inversión y, por supuesto, para enriquecerse y para devolver los favores a todos los que han contribuido para que yo pueda llegar. Entonces el punto es, eso no se puede mantener con una estructura institucional que funcione. Así es. No se puede mantener. Por eso tiene que ser entonces tiene que diseñarse para que no funcione. Claro, y ahí hemos visto, por ejemplo, Fabián, esas movidas de los últimos años de unos concursos muy cuestionables hechos por el Ministerio Público para nombrar a los fiscales de todo el país, para escoger a los fiscales de todo el país. ¿Cómo está esa estructura hoy en día? Fíjate, los concursos, a raíz de la nueva ley orgánica del Ministerio Público, que no tiene una fecha muy antigua, es una ley del 2011. Yo pienso que a partir de ahí fue que el Ministerio Público debió de sembrar un nuevo modelo para que se ingresara al Ministerio Público a la carrera y además también los mecanismos de elección del Procurador General. El presidente de turno hizo una arquitectura, un diseño
que le dejó la condición al Procurador General para ser designado mediante libre nombramiento. Entonces, en el Ministerio Público se entra por la base, se entra como fiscalizador mediante un concurso de oposición. Lo que se ha estilado, que le consta a muchas personas que vivimos dando seguimiento a esas cosas, es que no todos entran a la carrera de una manera libre, de una manera, si se quiere, transparente. Por mérito. Sí, por mérito, entonces, y por competencia. Hay situaciones que rebasan esos elementos y entiendo que depende de quién dirija la institución y cómo llega a esa institución. Si usted llega a esa institución mediante un premio político, es decir, el Procurador General, imagínense, Radamés Jiménez, mi amigo, y yo no tengo por qué hablar mal de él, pero Radamés Jiménez no tenía ningún ejercicio como lo tiene Cristóbal y como lo tienen muchos juristas en este país a nivel penal y a nivel general. O sea, eso pasa en Colombia también. Pero si yo me aseguro de escoger hoy a todos los fiscales que sean afines a mí, me estoy garantizando impunidad para mañana. Sí, así es. Entonces, imagínate en Colombia que hay una condición profusa de narcopolítica, de influencia de todo tipo a nivel de justicia. Entonces, los últimos 3 procuradores que han elegido no tienen un ejercicio profuso como penalista, no conocen el sistema, pero precisamente lo eligen para que haya esa facilidad, para que no haya ese vínculo, para que no tengan un mecanismo eficiente de poder tener, de que esos sectores tengan estragos, tengan una persecución eficiente. Entonces, eso entiendo que pasó con los 2 últimos procuradores. Creo que el sistema necesita una revisión profunda, una transformación profunda, porque se está hablando ahora de situaciones superficiales, como de acusador y adjunto, de acusador independiente, y esa no es la solución del problema, entiendo yo. Vamos a hablar de la solución del problema, pero antes, para cerrar, el caso de Brecht, decía yo el otro día, paradójicamente, en mi opinión, nos hizo bien, porque nos hizo despertar, nos hizo darnos cuenta de hasta dónde era la magnitud del nivel de corrupción que se permitía en República Dominicana. A partir de ahí, todos los ojos del país empezaron a ver la corrupción como un problema importante. La Marcha Verde contribuyó, claro, por supuesto. Antes era 3er lugar, 4º, lo llevaron a un 1er lugar. Pero a ver también la negligencia, porque esta es la hora que han pasado ya casi 4 años de que explotó ese caso y no hay nadie preso, no hay nadie condenado. El único país. No hay ni proceso ahora mismo porque lo mandaron a otro tribunal y ni siquiera arrancado. No podemos hablar de la corrupción en República Dominicana en los últimos años sin mencionar ese caso, el más escandaloso. El más paradigmático. El más paradigmático. Sí, y es un caso que empezó mal desde el inicio. Todos recordamos, ¿verdad?, las equivocaciones que se cometieron en la realización del acuerdo con Odebrecht. Y al día de hoy ese acuerdo no se ha cumplido y no hay ninguna actitud desde el Ministerio Público de pues aplicar las consecuencias que deberían derivarse de ese incumplimiento para poder determinar responsabilidades. No se ha cumplido el acuerdo. O sea. Pero fue interesante porque el hecho de que ocurriera lo mismo al mismo tiempo en varios países y que explotara al mismo tiempo para varios países nos hizo ver cuáles acciones se estaban llevando en otros lugares y comparar con lo que se estaba haciendo aquí. Y mientras tú tienes hasta presidentes presos en otros países, aquí no hay un preso, aquí no hay uno solo. Da vergüenza cómo se manejó el caso. Y vamos a ver de qué puede pasar a partir de ahora, qué es lo que hay que cambiar. Vamos a hablar de la Procuraduría, que es lo que tanto se ha exigido, un procurador independiente, y qué es lo que tiene que pasar a partir de ahora con estos casos escandalosos de los últimos tiempos, sobre todo con el caso de Brecht. Y por supuesto, esos nombres que se han manejado en los últimos tiempos. Mucha gente ha puesto un meme por ahí, esa frase de Miriam Germán, emblemática. Si esto fuera de doble vía, entonces al que habría que preguntarle sería a usted. ¿Será esa oportunidad de doble vía? 16 de agosto, ya veremos. Cuando regresemos de la pausa seguimos hablando sobre las reformas. Cualquier pregunta que usted quiera hacer a nuestros invitados, hágalo a través de nuestro Twitter en Mariacela, Ministerio Público ENM. No sé si ese es el hashtag, me lo acabo de inventar en este momento, pero ese es. ¡Qué maravilla! Al titulador, rápido. Póngalo. Volvemos después de la pausa. Esta noche Mariacela.